Señores, ahora es momento de preguntarnos ¿dónde estás, Agustina? Buen día, Fito, buen día, grupo. Les renuevo el saludo ahora desde los exteriores del estudio del Montevideo. Nos vinimos para Cipus porque el pasado 12 de junio fue el Día Internacional el Día Mundial en contra del trabajo infantil. Muy y vamos bien. a conversar un poco sobre en qué anda esta organización que tiene 25 años de trabajo en prevención justamente del trabajo infantil. Hay unos datos bastante alarmantes y interesantes para tener en cuenta y estamos con su vocero, con el psicólogo Fernando Olivera, que siempre es un placer conversar con él porque nos clarifica mucho la situación. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. Buen día y bueno, gracias por venir hasta nuestra casa. Por favor, la casa nos recibe muy bien, con torta marmolada, olor a tuco, o sea, es un placer venir acá, además de toda la información que nos vas a brindar. Fernando, contanos un poco en el marco de este Día Mundial, ¿cómo está la situación en nuestro país actualmente con el trabajo infantil? Bien, tenemos varios puntos ahí. Tenemos una nueva encuesta que se desarrolló, la segunda encuesta nacional sobre trabajo infantil, que se desarrolló entre septiembre del año pasado y mayo, fines de abril, principio de mayo de este año, y aún no se han procesado esos datos, o sea que no tenemos datos actualizados. El último dato que tenemos es del año 2010, lo cual eso es un problema en sí mismo. O sea, que no tener cifras actualizadas, crisis de por medio, pandemia de por medio, y bueno, situaciones que han impactado en los barrios, el crecimiento de las economías ilegales y bueno, un montón de aspectos que están cambiando la realidad y la violencia que viven muchos niñas y adolescentes en el territorio. Las cifras que teníamos en el 2010 ya eran alarmantes. 92.000 niños en situación de trabajo infantil, eso incluyendo el trabajo infantil doméstico y de cuidado. O sea que tenemos un problema bastante grave en nuestra sociedad, muy naturalizado e invisibilizado. ¿Qué pasa con ese trabajo? Vos decís, bueno, el trabajo doméstico, el de cuidados, que me imagino que también a veces recae mucho más en niñas, por el sesgo de género, me imagino que eso se debe mantener también en la población infantil. ¿Se está identificando más, se está tomando más conciencia sobre esas tareas no remuneradas que quizás hacen las niñas y los niños en su casa? ¿O todavía no? ¿Hay denuncias sobre, o sea, hay más conciencia de la sociedad al ver a un niño realizando tareas que quizás exceden un poco a sus responsabilidades y, bueno, y su etapa? Sí, ahí tocaste muchos puntos. Uno son aspectos culturales que están sumamente naturalizados, invisibilizados. Para mucha gente pertenecer a una familia pobre en Uruguay y que esos niños, niñas y adolescentes colaboren o ayuden, como son palabras que habitualmente se utilizan, está bien visto, son vistos como niños buenos, qué bueno que ayudan en la tarea en la casa, cómo ayudan en el hogar, sin tener en cuenta todas las limitaciones que genera eso en el presente y en el futuro. Por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos cuestiones claramente y netamente de género. Volvemos a una división sexual del trabajo bastante que parecía habíamos avanzado, que estaba bastante perimida, donde el tema de las niñas y adolescentes quedan involucradas en tareas del hogar y los varones en tareas externas. O sea, tenemos un serio problema que tiene que ver con lo cultural, tenemos un serio problema que tiene que ver con cuestiones de género y a su vez tenemos problemas también de detección y prevención y campañas de sensibilización. Porque está bien cuestionarnos, yo creo que ha aparecido tibiamente, pero con mayor insistencia, un cuestionamiento social hacia determinados lugares que deben ocupar las infancias, pero bueno, tenemos que dar respuesta a los adultos que están atravesando estos temas. No nos olvidemos que muchas veces la mano de obra el niño, niña y adolescente aparece como respuesta ante la imposibilidad económica, la imposibilidad ante la inexistencia también de un sistema de cuidados potente, donde los niños, niñas y adolescentes no tengan que cuidar a sus hermanos más chicos, a sus adultos discapacitados, o sea, en una cantidad de aspectos donde quedan involucrados los niños que no hay una decisión del niño y muchas veces ni de la familia, es un tema de que no tienen la respuesta económica y la familia queda resolviendo la vida cotidiana como puede y bueno, y ahí aparece mucho la mano de obra infantil.
¿Qué pasa con la educación? Porque me imagino que muchas veces directamente impacta en lo escolar o en lo liceal, en la deserción estudiantil. Los docentes, las maestras, ¿identifican estos problemas? ¿Se logran comunicar con instituciones como la de ustedes? ¿O hay un trabajo ahí de prevención en el sistema educativo? ¿O todavía falta también profundizar en ese aspecto? Bueno, ahí tenemos varios inconvenientes. Por un lado, no tenemos un protocolo de detección de trabajo infantil en el sistema educativo ni en el sistema de salud, lo que dificulta mucho qué hacer frente a determinadas situaciones o cómo ver algunas situaciones que se están dando en el país. Por otro lado, somos el único proyecto en todo el país con esta característica de erradicación y prevención de trabajo infantil. O sea que si se detectara alguna situación, las derivaciones quedan bastante limitadas. Más allá que existen algunos espacios de cuidado, el trabajo específico que lleva un proyecto como el nuestro con el tema de los adultos, porque acá hay que trabajar sobre los adultos, implica otro tipo de respuesta. Entonces no tenemos protocolos. Hay parte del sistema educativo con el que hemos venido hablando a lo largo y ancho del país que detecta las situaciones, pero que a veces carece de respuesta. Entonces, culpabilizar tanto al niño, niña, adolescente involucrado como a la familia no pareciera ser la respuesta. Tenemos que construir respuestas entre todos. Ausencia de formación. Hay una ausencia de formación eso a nivel general, no solo a nivel de los docentes, pero específicamente a nivel de los docentes y del sistema de salud que interviene en esto, claramente hay una ausencia. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud se le pregunta en el carnet adolescente recién si tiene alguna situación en la que trabaja o algo de eso, cuando nosotros como proyecto venimos denunciando que a los 8 o 9 años ya aparecen situaciones de trabajo infantil. Entonces hay que trabajar, hay que llegar antes con algunas cuestiones. Y quedan muchas marcas en el cuerpo. Y después también, ante la ausencia de formación y ante la ausencia de respuestas, muchas veces los docentes quedan entrapados en el qué hacer y dónde denunciar, y si denuncian, qué pasa con ese niño, niña, adolescente y con esa familia. Entonces ahí hay todo un espacio para construir. Ha crecido mucho la informalidad. Tenemos algunos riesgos vinculados a las plataformas web, donde aparecen nuevas formas de trabajo infantil que debemos trabajar y mucho. Entonces, ante la ausencia de organizaciones de sociedad civil, venimos reclamando hace muchos años la necesidad de la concreción del primer Plan Nacional para la Erradicación y Prevención de Trabajo Infantil, que nunca fue construido en Uruguay, y eso permitiría visualizar, con estas cifras que tengamos más actualizadas, más cruzándolo con otros datos, como cuestiones de informalidad, hogares monoparentales con jefatura femenina, niveles económicos, una cantidad de aspectos cuestiones de género, cuestiones familias migrantes, niñeces migrantes, otras cuestiones que han aparecido o que tenemos hoy presentes en Uruguay, que no las estamos teniendo en cuenta a la hora de hablar sobre trabajo infantil y sobre las situaciones que están atravesando muchas de las familias de nuestro país. Decime, Fito, tenemos que ir redondeando, pero decime, ¿qué querías preguntar? ¿No está Hacemos la última. el CIPIAP, una cosa así, el Sistema de Prevención justamente del Trabajo Infantil, el CIPIAP, con un plan nacional? ¿No existe eso? CIPIAF, me pregunta Fito. CIPIAP. El CIPIAP. Sí, no está eso como prevención también del trabajo infantil. Específicamente el CIPIAP trabaja sobre situaciones de violencia, no dentro de lo que es la parte de articulación y eso, y toda esa parte institucionalmente no tenemos, y seguramente al momento de la creación del primer Plan Nacional para la Erradicación de Trabajo Infantil y Prevención de Trabajo Infantil, ahí podremos trabajar en aspectos más preventivos y de detección, pero actualmente al no existir ese plan, también muchas de las instituciones que están trabajando u operando en el sistema no lo tienen como un tema de presente. El sistema educativo, la SUTU, secundaria, no lo tiene como un tema presente. Hay muchos organismos que deberían estar involucrados en el tema, pero que no están.
Hay mucho trabajo por delante, entonces estaremos atentas y atentos con el canal para las novedades de esos nuevos datos, valga la redundancia, para saber estas cifras actualizadas y bueno, y a las órdenes para cualquier otra comunicación. Muchísimas gracias por toda esta información y ojalá ayude para sensibilizar un poco más al respecto. Gracias a ustedes por siempre estar atentos y bueno, y que este 12 de junio no sea un día más y que podamos de una vez por todas crear este primer plan nacional, que no es un hecho en sí mismo, pero que sí va a ser un paso relevante para poder pensar las diferentes realidades que están atravesando miles de niñas y adolescentes en nuestro país y poder de una vez por todas empezar a brindar respuestas más concretas. Clarísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Chiquilines, me voy volando al PIT-CNT. Vamos a seguir hablando de trabajo, por supuesto, en este día de hoy. Muchas Nos vemos gracias. en un ratito, me voy a comer torta también. No les Qué voy a divina. mentir. Gracias, Agustina. Igual yo sé que son cifras viejas, pero me asombró. 95.000 niños. Estamos hablando de casi 100.000 niños. Estás